una posición contraria a la del profesor Dr. Madariños, así que bueno, vamos a dar los argumentos por los cuales creemos que la víctima tiene un derecho a participar en el proceso en condiciones, llamémosles, iguales a la del fiscal. ¿Quién está facultado para requerir o no la imposición de la pena? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hace unos años, Martín Farrell planteaba en homenaje a Julio Mayer las posibles consecuencias que podría llegar a provocar en el sistema penal una debida aplicación del principio de daño, tal cual lo consideró Stuart Mill. Proponía en aquel entonces una reflexión filosófica del derecho procesal penal, aunque pretendía no producir, en palabras de Farrell, consecuencias devastadoras. Para el filósofo, el análisis del principio miliano de daño y su correlato inseparable, el consentimiento ex ante y en ciertos casos también ex post, repercute no solo en la teoría de la pena, sino también en el proceso penal. Poniendo el foco, ya desde el título, en lo que la doctrina denominaba disponibilidad de la acción penal, o en palabras más directas, se preguntaba si la persecución penal del Estado liberal debe ser pública o privada, es decir, si debe perseguir el fiscal o puede hacerlo la víctima en forma solitaria. La propuesta de Farrell buscaba sacudir ciertos presupuestos o puntos de partida, al parecer inamovibles, de la filosofía penal, como lo es sin duda el pretendido monopolio del ejercicio de la acción en los llamados delitos de acción pública. Cuestión que dispara el debate sobre la eventual privatización del proceso penal, un tema que, como estamos viendo ahora, ocupa la agenda de la política criminal actual. Es conocido que la propuesta de la filosofía liberal parte de la idea de que el único motivo por el cual puede aplicarse la ley penal es para castigar el daño causado a un tercero sin su consentimiento. Este principio obliga a preguntar, ahora desde el derecho procesal penal, ¿quién es el verdadero titular de la acción penal? ¿El afectado directo por la ofensa, es decir, la víctima, o el fiscal por haberse conculcado un interés social? Farrell brindó una respuesta que evitó los extremos. Sostuvo que la víctima será la dueña exclusiva de la acción penal solo en aquellos casos en los que exista una simetría entre el consentimiento ex post y el consentimiento ex ante. De esa manera, uno debería preguntarse, ¿hubiera consentido X ex ante la lesión si le hubieran ofrecido los términos que le ofrecen ahora? Únicamente si la respuesta fuese afirmativa, Farrell admitiría la presencia de una alegada simetría. A su juicio, esta situación solo se presentaría en ciertos delitos patrimoniales y por consiguiente estos crímenes deberían ser de acción privada. Esto para los administrativistas, los delitos de acción pública son los que persigue el fiscal de acuerdo al artículo 71 y la discusión es si la víctima también lo puede hacer de forma autónoma o adhesiva. Los delitos de acción privada son aquellos previstos desde hace ya 91 años en el artículo 73 del Código Penal, la calumnia, la injuria, la concurrencia desleal, la violación de secretos, donde sí la víctima es el único impulsor de la acción penal y después es el órgano jurisdiccional el que aplica finalmente la pena. Como veremos, Farrell no se atrevió a dar el paso más polémico que le hubiera llevado a concluir que el principio de daños es el que determina quién es la verdadera víctima del delito y por ende quién está facultado para requerir o no, aquí lo más problemático, la imposición del castigo penal, lo que en términos procesales se define como una nueva dicotomía, antes inquisitivo acusatorio, ahora y ya superada aquella, sistema acusatorio formal o acusatorio material o adversarial, de acuerdo al autor que mejor. Como se podrá advertir, nos enfrentamos a una cuestión muy actual del derecho penal y procesal penal que está vinculada a la vez, como veremos, al derecho internacional de los derechos humanos. Se trata, por un lado, de analizar el alcance y las consecuencias que supone el deber del Estado de otorgar a toda víctima de un delito una protección judicial efectiva y, por consiguiente, la facultad de esta de requerir la imposición del castigo. Y por otro, quizás el más polémico, el deber del Estado de abstenerse de imponer un castigo cuando el verdadero dueño del conflicto no requiere la imposición de una pena, sea por un consentimiento anterior o posterior a la lesión del bien jurídico involucrado. La práctica del derecho, entendida como la creación de las leyes, la disputa y la solución de los casos, comienza sin duda a partir del conflicto. Del mismo modo que la economía se dedica a resolver problemas de justificación
inflación o debería dedicarse a la escasez de bienes, el derecho tiene por fin, obviamente, tratar de minimizar los efectos dañinos de los conflictos humanos. Sin conflicto no necesitaríamos derecho. Justamente, la historia de la legislación penal es la de los avances y los retrocesos en la confiscación de este conflicto como derecho lesionado de la víctima, y la de la utilización de ese poder confiscador y del mucho mayor poder de control y vigilancia que el pretexto de la necesidad de confiscación proporciona siempre en beneficio del soberano arrestado. A partir de esta confiscación, el juicio penal dejó de ser un medio para resolver un conflicto entre las partes y se convirtió en un acto de poder de un delegado del soberano. Con la caída del sistema inquisitivo, se mantuvo el principio material de la persecución pública de los delitos, pero se introdujo de modo tenue el principio acusatorio. Por tal razón, nació en nuestra tradición jurídica el principio acusatorio que hoy denominamos formal y cuyo contenido difiere sustancialmente de la regla histórica que le dio origen. Algunos autores definen este sistema acusatorio material, el formal, como un proceso inquisitivo en forma acusatoria que plasma la tendencia de desplazar la acusación privada hacia la estatal. Argumentan que, en definitiva, el Estado retiene las funciones contrapuestas de requerir y de juzgar y excluye la participación ciudadana en el proceso penal, que exige tanto el juicio por jurados como la acción penal en manos del ofendido. En esa participación ciudadana es donde habita el alma del sistema acusatorio material. En este sistema de confrontación de adversarios, la víctima asume una participación destacada en su papel de querellante autónomo. Se convierte en un querellante con amplias facultades en lugar de mantener un papel meramente adhesivo al fiscal y maniatado a la voluntad de él. La revalorización de la víctima, entonces, aparece como un tema de incipiente trascendencia cultural. En ese sentido, un criminologo destacado como es Garland dice, cito: existe un nuevo significado colectivo de ser víctima y una revaloración entre la víctima individual, la víctima simbólica y las instituciones públicas de la justicia penal y el control del mismo. A partir de ahí, entonces, para fundar este sistema acusatorio material, vamos a hacer un análisis de los antecedentes, tanto del derecho internacional de los derechos humanos, que sirve como pauta de interpretación. Ven que el sistema de derecho internacional debemos tener fallos, porque lo vamos a ver, en eso tal vez disentimos con el profesor Magariño. Lo cierto es que vamos a analizar fallos seguidamente, donde se exponen ciertas directrices que hacen a este derecho de la víctima a tener una tutela judicial efectiva. Los organismos internacionales desarrollaron una hermenéutica que integra los derechos a un recurso efectivo, a partir del artículo 25, y el debido proceso legal, el artículo 8, ambos de la Convención Americana de Derechos Humanos, con los deberes generales de garantía del ejercicio de los derechos protegidos y de la armonización del derecho interno con el derecho convencional internacional. Uno de los casos destacados fue Zambrano Vélez contra Ecuador, donde la Corte Interamericana enfatizó el derecho de las víctimas y sus familiares a ser oídos y a participar ampliamente en el procedimiento penal. Otro caso es Bulacio, donde la Corte afirmó, y cito: la investigación de los hechos satisface el derecho a la verdad que tiene toda víctima, la imposición de una pena al culpable de lo sucedido posee un inequívoco sentido reparador para la víctima y sus familiares. Justamente sobre las atribuciones de los querellantes, la Comisión Interamericana se había expedido en dos informes, en el 28 y el 29 ambos del año 92, donde dijo que en aquellos sistemas procesales de América Latina donde exista el derecho de la víctima o su representante a querellar en un juicio penal, en esos casos donde se autoriza el acceso a la jurisdicción deviene un derecho del ciudadano que haya sufrido un delito y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal. Esta facultad de la víctima de participar en el proceso penal en forma activa fue garantizada por la Corte incluso antes de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se dotó de jerarquía constitucional el principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso penal. Entre los antecedentes más importantes que esbozó el Tribunal Superior argentino podemos citar Tuculescu, Otogual, Santillán, Quiroga, Del Olio y recientemente Bernstein. En Santillán se sostuvo que el derecho a un recurso efectivo de toda víctima es coincidente con el derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Constitución,
como la posibilidad de concurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia. En otras palabras, se trata del derecho de la víctima a ser oído por un juez sin interferencias, conforme lo autoriza el artículo 25 de la Convención Americana. Un caso interesante también de la Corte fue Hagelin, donde Hagelin se dijo, cito, no es posible desconocer que excluidas las víctimas de intervenir e impulsar la investigación, se corre un serio riesgo de que finalmente su pretensión quede insatisfecha. Y agregó la Corte, cito de nuevo, restringir el acceso a la víctima o a sus familiares en la causa misma, donde se va a dilucidar la existencia del delito y la responsabilidad eventual de sus autores, supone pasar por alto el desarrollo internacional en la protección de los derechos humanos, que ha seguido una evolución que ha ampliado la participación de aquellos en el ámbito de los procesos penales de derecho interno. Posteriormente, la Corte también reafirmó esta posición en el caso Amodio, donde se dijo que el tenor constitucional del principio de obligatoriedad, sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, y se razonó que la existencia de acusación como forma sustancial en todo proceso salvaguarda la defensa en juicio del justiciable sin que haya un distingo, esto es importante, en que tal acusación provenga de un ente público o de una persona privada. Zaffaroni reivindicó esta posición en el caso Sandoval. Allí dijo, este tribunal, cito, ha reconocido el derecho a recurrir a la víctima del delito o de su representante a partir de normas internacionales sobre garantías y protección judicial previstas en la Convención. En el mismo sentido, se expresó Zaffaroni en Matio, donde sostuvo que el procedimiento de elevación a juicio de la causa por el solo impulso del querellante es constitucional con la intervención de la Cámara, tiene por único objeto, cito, palabras de Zaffaroni, asegurar al querellante el derecho a que le otorga la ley a ser oído en un juicio oral y público. Similares argumentos pronunció Maqueda en el caso Quiroga y finalmente en el caso Yuri se destacó el amplio derecho de la víctima constituida en querellante a recurrir cualquier decisión que le cause un agravio. La reseña que antecede demuestra que no podemos considerar, como hacen algunos tribunales y parte de la doctrina, que la Corte cambió su opinión en el caso Fermín. De hecho, allí nada dijo, se remitió al dictamen del Procurador General sobre la insubsistencia de la acción penal en un caso de presunta usurpación que involucraba los derechos de comunidades originarias sobre las tierras que habían ocupado tradicionalmente. Pero ello no implicó que haya hecho suyo los argumentos del dictamen que no eran centrales. Antes, más bien, hemos visto que al tratar la cuestión, la mayoría de los miembros del tribunal específicamente han afirmado la vigencia plena y autónoma del derecho de la víctima como querellante. A partir de estos precedentes nacionales e internacionales, coincidimos con Vidal Campos en que el derecho a querellar parecería ser un derecho fundamental. La misma posición tomó la Cámara de Casación Penal, la Sala 2, la Sala 3 y la Sala 4, respecto de la querella autónoma en los procesos donde haya divergencias con el fiscal. La elección entonces de un sistema acusatorio formal al estilo estadounidense con presencia exclusiva del fiscal implicaría un retroceso, violaría el principio de progresividad e irreversibilidad de los derechos humanos, del cual se desprende que todo derecho adquirido por el ciudadano y garantizado por un Estado no puede ser limitado con posterioridad. De este modo, únicamente la víctima, en su papel de querellante autónomo, posee facultades reales de acudir ante el órgano jurisdiccional para ser oído, sin límite alguno, pues el querellante adhesivo depende del fiscal. Para algunos este reconocimiento significaría la creación de una suerte de carta magna de la víctima que pondría en serio riesgo las garantías constitucionales del imputado. Sin embargo, en nuestro juicio, solo la figura del querellante autónomo satisface el derecho de tutela realmente efectiva, según establece el derecho internacional de derechos humanos. Adicionalmente, hemos demostrado que, esto no hace exposición, pero se ha demostrado en el análisis de estas objeciones, que el sistema acusatorio material existe como tal desde 1921 para todos los procesos de acción privada. En ningún caso ha habido fallos más allá de la discusión de esos delitos, por ejemplo, las calumnias espurias, pero nunca se discutió la parte procesal de ese procedimiento y se objetó por ningún tribunal penal, constitucional, del Supremo, que ese procedimiento podría afectar a garantías del Estado o invertir, como se ha dicho en algunos casos, el onus probandi o el injurio pro reo. Pero vamos a un punto interesante,
que es la potestad de la acción y el fin de la pena. ¿A quién ofende el delito? Es una pregunta que los penalistas nos hacemos bastante. La discusión sobre el fin de la pena y la potestad de perseguirla e imponerla concierne a esta discusión. Gran parte de la doctrina considera que si el Ministerio Público fiscal no requiere ese impulso, la querella no puede hacerlo en soledad porque se vería afectado el carácter público de la pena, y que un modelo garantista del sistema penal solo admitiría al Estado en su papel de acusador como titular único de una acción penal que por tanto se llama pública. Creemos que esta crítica es desacertada por dos motivos. Primero, porque el conflicto no es propiedad originaria ni exclusiva del Estado, sino más bien lo contrario. Y segundo, porque la aplicación de la pena, y de ahí el carácter público, recae en el órgano jurisdiccional y no en el Ministerio Público. De hecho, en los delitos de acción privada, el juez impone una condena al querellante, el juez impone una condena y el querellante no se lleva a su casa al preso como una ficción cinematográfica. La acción penal no es un problema exclusivo del fiscal. Los proyectos previos al Código de 1891 ignoran la acción penal en su parte general porque se la concebía inequívocamente como una cuestión procesal. El pensamiento del tejedor es una prueba de ello. En su código no aparece referencia alguna a su regulación, pero sí la hay en su segunda parte del curso de Derecho Criminal, justamente titulado Leyes de Forma. ¿Acaso eso mismo explica que la acción penal no haya formado parte del curso de Derecho Penal de Barrio, pero sí haya aparecido en su proyecto de Código Procesal Penal? Tanto Barrio como Tejedor son en el siglo XIX dos de los grandes impulsores de las reformas penales y procesales penales que después tuvimos en Argentina. Se reconoce en la parte ofendida por sus pretensiones legales el derecho de querellarse contra los delincuentes, propuso Barrio. No es posible, en mi concepto, reconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable, y tanto más cuando el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto de las acciones civiles que nacen del delito. Este argumento que tomó Barrio es muy importante, porque si no se permite al querellante probar su verdad, probar sus hechos o intentar probarlo, luego decidirá un órgano jurisdiccional en el proceso penal, la suerte de ese proceso puede ser influyente y determinante en el proceso civil por daños posteriores. En este caso, Rivarola fue el único que habló de una cuestión de la acción penal como sustantiva ya en 1891, incluso Rivarola proponía desde su posición unitaria una unificación tanto de la ley penal como ley universal a nivel nacional. Esto desató un interminable debate. Luego vino Cofré desde la provincia de Buenos Aires, también un enemigo acérrimo de la querella, quien dijo que de acuerdo a la sanción del artículo 61 del Código de 1921 se abolía cualquier derecho a querellar. Pero posteriormente apareció Eusebio Gómez, considerando que esto no era así, que si el legislador hubiese pretendido realmente establecer una anulación del derecho a querellar, lo hubiese hecho. Y lo interesante de estas posturas, que es un poco lo que nosotros también planteamos, es que encierran una idea, tanto la de Rivarola como la de Cofré, de pena como protección del interés social. Si uno plantea que la pena no tiene ese fin, que modernamente lo podemos tomar de los sectores que hablan de la pena como reafirmación de valores éticos sociales, o el neorretribucionismo que propone Pauli, por ejemplo, si uno parte de una idea distinta de pena, una idea con la que propone Malacongotti o Zaffaroni o Fletcher, la idea de devolverle a la víctima cierta dignidad por la ofensa, en ese sentido cobra real importancia que la víctima participe en el proceso. Entonces, en todos estos casos, es decir, donde vemos que el juicio penal también sirve en gran medida para restaurar el respeto de la víctima por sí misma como miembro funcional de la sociedad, hasta la postura, como digo recién, que proponen autores como Malacongotti, Fletcher, Zaffaroni y Belinstein. La posibilidad de requerir el castigo de quien lo agredió y obtenerlo si se lo declara culpable contribuye a reparar la dignidad del sujeto. Sin la voz de la víctima, sería difícil afirmar que el juicio apuntó a reivindicarla como ciudadano con todos sus derechos. Según esta interpretación, corresponde devolver a la víctima la posición en el conflicto que le fuera sustraído por el Estado. Se verifica así el fundamento impropio de la acción penal pública, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva le corresponde a la víctima que es la titular. Podríamos concluir que
detenidamente entonces que la acción pública, tal como la define el artículo 71, se funda en un sentido, el Código Penal, en un sentido de la pena estatal que deja fuera a la víctima, tanto si se asienta el interés social como si se centra en la preservación de la vigencia de la norma. Pero ese fin de la pena ya no parece ser el que pretende la política criminal actual, por lo menos en su posición más racional y en línea con los principios internacionales de derechos humanos. La aplicación de la pena como herramienta de solución de conflictos no se puede cimentar si no se escucha siquiera mínimamente el interés del afectado y propietario directo del bien jurídico lesionado. En consecuencia, consideramos que corresponde interpretar el artículo 71 del Código Penal de una manera compatible con el derecho de la víctima a obtener una tutela judicial efectiva. Eso se sabe, requiere que el fin del proceso no se agote en la sanción del delincuente, sino que alcance la protección de la víctima. Tal afirmación no exige el extremo de declarar la inconstitucionalidad de la referida norma, como algunos proponen, pero reclama al menos una reflexión de vida. La Constitución y los pactos integran un principio rector para la interpretación de la norma infraconstitucional. Muchas de las dudas acerca del alcance de estas se pueden resolver a partir de la misma norma sin necesidad de declaraciones de inconstitucionalidad. Para ir terminando, entre las funciones actuales del derecho penal se cuenta la de condenar las ansias de venganza que históricamente se atribuye a la víctima, sustituir ese deseo de emparamiento público por una respuesta menos irracional. Por ahora esa respuesta precisamente es la pena legal. En el sistema penal no existe principio alguno de justicia que se diferencie del principio de venganza. En esencia, poco diferencia la venganza privada de la pública, excepto un elemento en el plano social. La venganza institucional no genera venganza a su vez. De ese modo, la conclusión del proceso penal elimina el peligro de la escalada. Y con esto termino. No por esto creemos que todo reclamo de la víctima debe concluir en imposición de un castigo. Por el contrario, pensamos que la víctima, como querellante, debe poseer las facultades amplias para que el órgano jurisdiccional y no otro organismo del Estado decida si su pretensión es justa y en ese caso aplique la sanción pertinente. Proponemos entonces que se otorgue el derecho a una respuesta judicial, obviamente dentro de los límites